Listo, ya Bueno, está. bueno, mucharejos, hoy les voy a mostrar eh, la tesis o todos los resultados de mi tesis doctoral. Entonces me cuentan si ya están bien. Paula, ¿ya están viendo la diapositiva? Sí, señor. Sí, ya se está viendo la presentación. Listo. Entonces, bueno, de pronto algunos de ustedes saben, o no sé si todos, yo me doctoré en la Universidad de Valladolid. Esta es la segunda universidad más antigua del mundo, seguida de la Universidad de Salamanca. Forma doctores alrededor desde 1700. Pues tiene una tradición enorme en la formación doctoral. Y las universidades, cuando ya evolucionan un poquito, empiezan a dividir su investigación en institutos de investigación. Entonces yo específicamente hice mi tesis en el Instituto Sinquima del edificio Quifima, en algo que se llama química fina. Entonces, pues con base en la importancia que tiene la síntesis asimétrica en el diseño y síntesis de APIs, pues por eso Paola creyó pertinente pues que les contara esto. Entonces, mi tesis se titulaba Reacciones Tandem y resoluciones organocatalíticas, entonces les voy a contar. Es súper técnica, y la idea es que ustedes se den cuenta pues que hay cosas más allá de lo que ustedes normalmente ven. Entonces, esto lo que vamos a tener es una introducción de lo que es la catálisis, una introducción de adiciones conjugadas, los objetivos, y estos son los 5 capítulos que se desarrollaron en la tesis doctoral. Fue el diseño de reacciones y obtención de ciclos enantioméricamente enriquecidos y en algunos casos enantioméricamente puros. Entonces, lo primero que se debe saber al respecto de la catálisis asimétrica, que ahora está en boga pues por el premio Nobel y toda esta cosa, es que uno parte de reactivos proquirales. ¿Qué es un reactivo proquiral? El que luego de una transformación se convierte en quiral. Ustedes ya saben que un carbono quiral es el que tiene sus 4, o sea, la definición más simple es el que tiene sus 4 sustituyentes distintos. Bueno, hay quizás otros compuestos que la quiralidad ya no se da por los enlaces, sino se da por la geometría espacial que tengan. Entonces, aquí en este caso tomábamos casi siempre aldehídos, utilizábamos un catalizador quiral, ¿sí? Que es el que hace un complejo quiral, y luego ese complejo quiral recibe el ataque ya sea un electrófilo o un nucleófilo y obtiene compuestos enantioméricamente puros que son los que la industria necesita para sacar como principios activos farmacéuticos. Entonces, esa síntesis asimétrica históricamente siempre se ha llevado a cabo por enzimas. ¿Por qué? Porque las enzimas son los entes biológicos o las macromoléculas que son especializadas en obtener la cara enantiutópica de una de las moléculas que ella quiera. Entonces, si uno se va a la glucólisis, cuando vieron bioquímica, cuando hay una ruptura o cuando hay una unión o cuando hay una transformación, siempre se da sobre un enantiómero. Para todo el mundo eso era desconocido hasta que alguien empezó a utilizar las enzimas como catalizadores en el desarrollo de moléculas con estereocentros definidos, y eso se denominó la biocatálisis. Eso funcionó por muchísimos años. Nosotros tenemos inclusive un paper de eso que se los podemos dejar. Luego de eso se dieron cuenta que la biocatálisis tenía un problema, y es que era demasiado específica. O sea, significa que solo funcionaba con unos sustratos en particular. Cuando yo quería ampliar esa reacción a sustratos diferentes, ya no me servía. Entonces surgió la química organometálica, ¿sí? La química organometálica hace algo similar a las enzimas, pero ya no por medio de compuestos orgánicos, sino de complejos metálicos. Eso ha funcionado un montón por muchos años, pero tiene un pequeño problema, no diría yo un gran problema, y es que los compuestos quedan con residuos de metales incrustados. Y entonces cuando uno se toma cualquier API y lo tiene que tomar toda la vida, o sea, tiene una enfermedad crónica, pues luego se ha descubierto que esos metales quedan en el cuerpo, entonces es un efecto secundario grave. Por eso se diseñaron métodos de síntesis diferentes y se denomina la organocatálisis, que fue la merecedora del premio Nobel precisamente porque ayudó a superar los problemas de especificidad de las enzimas y a superar los problemas de contaminación de los complejos metálicos. Y aquí lo que se usa es una molécula orgánica pequeña que casi siempre es un aminoácido. Ahora,
Como les comentaba, esto es una enzima, ¿cierto? Entonces la catálisis enzimática es muy selectiva, altamente selectiva o específica, pero sintetizar una enzima es algo muy jodido, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, ¿uno qué dice? Pues, ¿de qué están hechas las enzimas? Pues de aminoácidos. Entonces, ¿dónde ocurre la reacción de catálisis de una enzima? En un sitio activo. ¿De qué están llenos los sitios activos? De aminoácidos. Entonces alguien se echó el cabezazo y dijo, bueno, entonces ¿no será que si yo utilizo los ácidos, los aminoácidos del sitio activo de una enzima, ella me servirá como catalizador? Esa fue la hipótesis. Y eso hace 21 años a alguien se le ocurrió y hoy, o hace una semana, fue merecedor del premio Nobel. Ahora, hay dos tipos en esta tesis doctoral. Yo la empecé en el 2011, o sea, hace 10 años específicamente. Hay dos tipos de activación, las catálisis vía ion iminio y la catálisis vía enamina. Entonces, ustedes vieron orgánica conmigo, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, un ion iminio, pues es esta estructura que ustedes ven en rojo. Y una enamina es cuando el doble enlace, pues migra en la posición alfa-beta. Eso tiene una teoría. Entonces, cuando yo tengo un aldehído alfa-beta insaturado, ¿sí? Alfa-beta insaturado significa porque la posición alfa y beta tiene un doble enlace. Y la hago reaccionar con una, en este caso con la prolina, ¿sí? Que es uno de los aminoácidos que le dieron el camino tan importante al organocatálisis. Hay una condensación con pérdida de agua, ¿sí? Y eso se convierte en un ion iminio. Cuando el ion iminio se forma, hay un descenso del LUMO. El LUMO es la parte reactiva en la posición beta, lo que favorece el ataque de los nucleófilos para hacer la funcionalización de la molécula. Eso digamos que es la teoría. Ahora, si yo quisiera hacer reaccionar una enamina, ya no utilizo un compuesto carbonílico alfa-beta insaturado, sino un compuesto con hidrógenos alfa enolizables, ¿sí? Que puedan formar enoles. Aquí pararán. Entonces, cuando yo tengo un compuesto carbonílico con los hidrógenos enolizables, lo hago reaccionar con una amina, me forma inicialmente ion iminio y hace una tautomería formando una enamina que incrementa el HOMO. El LUMO es el orbital más desocupado y el HOMO es el más lleno. Entonces, cuando tengo los LUMO, me reciben ataques de nucleófilos, o sea que les gustan los núcleos, y cuando tengo las enaminas, ellos se vuelven nucleofílicos y atacan electrófilos. Esa es la base de cómo reacciona. Entonces, todo este poco de referencias existen, ¿sí? Y entonces, aquí hay unas personas bien famosas que tristemente no les dieron el Nobel. Aquí está Liz, vean, Benjamin Liz, que fue el del Nobel, y este artículo, el angevante Gemie del 2004, fue el merecedor de ese premio, pero hay otros que ayudaron mucho, como Jorgito. Yo a ese señor le digo Jorgito, es Jorgensen, un danés, ¿sí? Que aportó muchísimo a eso. No sé por qué razón no estaría en el parchecito del Nobel, me imagino que no tenía el suficiente lobby, pero él fue el de los más importantes. No quisiera estar en los zapatos del man. Pero bueno, entonces, ¿qué hace uno cuando empieza a investigar? Pues bueno, vamos a ver qué hay qué hay en el mercado de lo que yo quiero hacer. Entonces lo que empezamos a buscar fue adiciones conjugadas vía enamina. Ya sabemos que la enamina es cuando tengo un aldehído o un ácido con los protones, un aldehído o una acetona con los protones ácidos libres, o sea que los puedo enolizar. Entonces encontramos varias citas acá donde cuando uno hace este tipo de reacciones tiene que mirar dos cosas. Uno, el rendimiento químico, y dos, el rendimiento enantioselectivo, ¿sí? Cuando yo tengo una reacción con inducción asimétrica, los rendimientos químicos pueden ser bajos, pero si mis excesos enantioméricos son altos, son una maravilla. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, ahí se prueba un catalizador, dos catalizadores y tres catalizadores, y con el catalizador 2 y 3 tengo rendimientos bajos, de alrededor del 50%, y excesos enantioméricos muy buenos, del 97%. Entonces ahí como que un poquito cambia la química. Entonces uno empieza a mirar eso, empieza a hacer todas estas citas y mirar las revistas importantes. Entonces ustedes se van a dar cuenta de Jorgito por ahí todo el tiempo, porque básicamente creo yo que ahí pues aportó mucho y no lo metieron en el parchecito del Nobel. Qué cagada. Eso le pasa a uno por no tener amigos, pero bueno. Entonces, sigue. Ay, pucha. Bueno, aquí hay otro ejemplo. Ay. Esperen porque no me acordaba yo que esto. Estoy de profesor marcando mis diapositivas y no me acordaba que estaban todas montadas. Entonces, luego hay otros ejemplos de adiciones
intramoleculares, donde obtengo ciclos, ¿sí? Y todo esto, ¿por qué es? Porque este tipo de síntesis me permite obtener moléculas funcionalizadas que luego se me usan como APIs. Más ejemplos, ¿sí? Y lo importante de esto es que eso me va demostrando que la reacción adición conjugada vía ionímino ha tenido varios ejemplos y tiene excesos enantioméricos muy altos, que es lo que uno quiere cuando hace una organocatálisis, moléculas con excesos enantioméricos altos. Otros ejemplos aquí, este es un ejemplo típico de la síntesis de la warfarina, ¿sí? Que es un anticoagulante donde a partir de un cromeno y esta cetona alfa-beta insaturada en presencia de este catalizador, que es el catalizador de Macmillan, ¿sí? Le obtenemos la warfarina con un exceso enantiomérico del 83%, que es bueno. Aquí les voy a seguir mostrando y mostrando ejemplos, pero llega un momento de algo bien importante y es el valor de pK sub A. Ustedes cuando estaban viendo físico-química o analítica, probablemente les decían que el pK sub A de no sé qué, y entonces siempre hacían pK sub A de ácidos y pK sub A de bases. Resulta que en la química orgánica todos los compuestos reaccionan por su acidez o su basicidad. Entonces por aquí Jorgito otra vez, en el 2006, se dio cuenta que si el pK sub A era de alrededor 15.7, pues podía hacer adiciones nucleofílicas o reacciones de Michael con excesos enantioméricos muy buenos, con un reactivo que se conoce como el catalizador de Jorgensen. Entonces, ahí para allá todo el mundo se le empezó a pegar, ¿sí? Porque en la investigación es así, alguien saca una metodología y todo el mundo empieza a reproducirla, entonces ya empezaron a bajar ese pK sub A 14 y se dieron cuenta que los compuestos ya no se quedaban alicíclicos, sino se ciclaban. Luego otras personas hicieron pruebas con pK sub A superiores, 16.9, también tenían esa reactividad. Esto que les estoy contando se llama reactividad química. Cuando uno quiere diseñar un método sintético que no existe, obviamente tiene que mirar cómo reaccionan las moléculas primero para poder diseñar una serie de compuestos, que es lo que al final hicimos en este trabajo. Aquí está este señor Barbas III, también fue uno de los padres de la organocatálisis, pero él murió hace como unos 7, 8 años y yo creo que por eso al hombrecito no le ayudaron o no estuvo ahí en el galardonado. Más ejemplos, y entonces, ¿por qué? Ustedes dirán, pero uno, ¿por qué tiene que poner todos estos ejemplos? Por la simple razón de que no se puede repetir nada, ¿sí? Entonces, ¿qué iban variando ellos con los años? Vean, 2011, 2010, el valor de acidez de los protones alfa. Eso es lo que ellos iban haciendo. Y dependiendo de la acidez de los protones alfa, obtenía uno u otro producto. En este caso particular, tengo excesos enantioméricos desde 0 hasta 96. En el caso de abajo, tengo relaciones diasteroméricas arriba del 98%, o sea que se obtiene solamente un diasterisómero, y excesos enantioméricos del 30 al 96. Entonces, esto lo que le demuestra a uno es que las reacciones todavía les falta mucho estudio, porque si estuvieran absolutamente estudiadas, pues realmente todos los excesos tendrían que ser muy altos, y uno pues podría obtener las moléculas enantiopuras, que es lo que necesita la industria farmacéutica. Luego aquí hay un caso particular, el único donde se utilizan moléculas de pK sub A bajito, ¿sí? Entre más bajito el valor de pK sub A, más ácido, y entonces se obtienen ciclos, que estos ciclos son muy comunes como productos derivados de plantas, ¿sí? Pero aquí hechas de manera sintética. Entonces aquí este señor Röping también es muy famoso, es un alemán o trabaja en Alemania y ha utilizado mucho el organocatálisis para obtener estos compuestos. Aquí abajo otra vez está Jorgensen, ¿sí ven? Donde hace una reacción. Esta reacción en particular se diseñó al mismo tiempo por dos grupos independientes. Vean, dice Chemistry Eurojournal 2008-14 y la página 6329. Y aquí está en el Chemistry Eurojournal la página 66317. O sea, dos personas en países distintos pensando lo mismo. Eso sucede mucho en la química top, básicamente. Esto tiene algo que se llama un ciclo catalítico. Entonces aquí me va a tomar un poquitico así como para que ustedes exploten. Entonces, ¿qué es un ciclo catalítico? Es como entra un catalizador, hace su función y sale libre de la reacción. Entonces, el catalizador es una prolina, que específicamente es esta prolina que está aquí pintada. Viene, hace una condensación con aldehído alfa-beta insaturado, forma un ioniminio que puede tener dos configuraciones, una Z y una E. Eso está en equilibrio. Cuando esa configuración está, viene un nucleófilo, entra a la reacción y él hace una adición sobre el doble enlace. ¿Por qué cara? Por la cara contraria a la que está el R.
Si ven que la cara R aquí tiene esta estereoquímica hacia afuera, pues por ende el nucleófilo ataca por atrás. Ese es la manera de inducir la enantioselectividad de los catalizadores quirales. Bloquean una cara y la otra cara queda libre, por eso el NU entra por atrás. Cuando entra por atrás, si ese exceso es perfecto, ¿sí? Entonces es 99.9% de exceso enantiomérico. Si hay una competencia, pues eso empieza a disminuir, ¿sí? Luego de ese NU, pues hay una tautomerización de enamina a ioniminio, y luego hay una hidrólisis en el mismo medio, ¿sí? La idea de un catalizador es que él actúe en una proporción máximo del 10% al 20% y saque el producto. Entonces entramos un aldehído alfa beta insaturado y sacamos un aldehído funcionalizado en beta, ¿sí? Ese es el protocolo. Luego, cuando son los ciclos, funciona de una manera similar, solamente que cuando al final sale el producto hidrolítico, forma hemiacetales cíclicos que son mucho más estables y son parecidos a lo que uno hace cuando hace reaccionar azúcares. Ahora, ¿y toda esa carreta para qué? Porque resulta que, vean, a 2015, todos estos no son ni asiáticos, no son ni africanitos, ni son los pobres de Haití, ni nada. Son ciudadanos del primer mundo, españoles y franceses, afectados por la talidomida, ¿sí? Se concentran estos en el Palacio de Moncloa, que es en Madrid. ¿Por qué? Porque sus mamás en 1950, 1960 tomaron este fármaco para las náuseas y los hijos salieron así, les dio teratogenia. Pero esto es del primer mundo. ¿Y por qué no nos llegó a Colombia? Porque los fármacos eran tan buenos que nunca pasaron el charco, pero tuvimos la suerte. Ahora, el control biológico lo hicieron ellos y por eso nunca se comercializó. ¿Cuál era el problema? El carbono asimétrico. Eso fue hace poquito, ¿verdad? Personas que hoy por hoy están vivas, eso no es una historia de nada. Ese fármaco se vendía de todas estas maneras, hoy por hoy todavía se vende, pero evidentemente no lo consumen las mujeres, solamente lo pueden, las mujeres embarazadas, lo pueden consumir los hombres y mujeres que no estén embarazadas, porque el problema es en el feto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aportar a la síntesis de moléculas asimétricas y enantioméricamente puras. Y ese era el objetivo del doctorado. El doctorado específicamente era evaluar la reactividad de aldehídos y cetonas en rangos de pK sub A de 10.3 a 16.9 y mirar a ver qué pasaba, ¿sí? Esto es exploratorio. A mí me da risa cuando los estudiantes dicen, es que no encontré cómo hacerlo. Pues, welcome to doctorado, ¿sí? Pues hay que buscar cómo hacerlo. Entonces aquí obteníamos aldehídos o cetonas versus o enales y hacíamos reacciones, buscábamos reacción tan-denominó, una reacción tan-den es la que es excesiva y una dominó es la que genera un reactivo y ahí para allá empieza a reaccionar. Ahora, lo primero que hicimos fue lo siguiente, eso ya empezamos los resultados. Tomamos una cetona simétrica, la difenilcetona, que tiene un valor de pK sub A de 18.7 y la hicimos reaccionar frente a un aldehído alfa beta insaturado en presencia de un catalizador, que era famoso. Y entonces nosotros repetimos esto y apenas nos daba el 10% del producto. Entonces dijimos, bueno, echémosle cabeza a esta vaina. Claro está, yo se los voy a contar así, pero el sufrimiento y las cervezas que pasaron para resolver este problema fueron bastantes. Y el afectado fue el bolsillo, porque el hígado me he dado cuenta que no se afecta. Entonces, un catalizador bifuncional. ¿Qué es un catalizador bifuncional? El que puede activar dos especies al mismo tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por la parte de la amina de la prolina, pues forma un ioniminio, y por la parte de la amina terciaria activa la acetona. Entonces, esto fue el primer cabezazo que nos pegamos y encontramos que se obtenía este compuesto. Se llama un aducto de Michael, donde se pegaron la parte azul y la parte rojita. Después nos dimos cuenta que él ciclaba de manera intramolecular formando 3-hidroxi-ciclohexanonas con estereocentros consecutivos que son perfectos building blocks para obtener fármacos complejos. Entonces, cuando empezamos a determinar que eso ocurría, pues uno lo que tiene que hacer es evaluar las condiciones de reacción buscando el mejor catalizador, la mejor temperatura, el mejor solvente y así obtener el mejor producto. Entonces utilizamos estos dos catalizadores, esta es la diamina, pongamos la diamina de Pedrosa y esta es una quinoleína, una quina muy famosa también. Cuando probamos esta quina no funcionó, cuando probamos la bifuncional sí funcionó y aquí tenemos una tabla donde están las entradas, 7 ensayos, variando los disolventes, variando los tiempos, se obtienen los rendimientos químicos y una relación de estereomérica. Esos dos que están en amarillo son los que uno dice bien, ¿sí? En diclorometano y en éter. Entonces, cuando uno ya tiene un producto, pues ahora
controla la variable y dice, listo, ya tengo el catalizador, ya tengo el disolvente, ahora tengo que controlar tiempos, temperaturas y demás. El siguiente cambio fue, vea, con los disolventes a 0 grados y a menos 18 grados. A ver qué pasaba con el exceso enantiomérico. Y en éter a 0, a menos 18, a menos 35, ¿sí? Y este de aquí pues era un duplicado, eso era menos 78, aquí quedó mal. Vea, ahora me estoy dando cuenta de cosas. Y el exceso enantiomérico del 84%, eso ya es un exceso muy bueno, ¿sí? Quiere decir que la molécula está en el 84% de pureza de su exceso enantiomérico y tiene un solo diastereoisómero de todo ese poco de diastereoisómeros que se podían formar. No les voy a andar preguntando porque ahorita entran en shock. Tienen 4 estereocentros, ustedes me dicen cuántos diastereoisómeros puede formar. Entonces, después de que uno hace el scope de una, optimiza las condiciones de una, que fue difenilcetona más cinamaldehído en presencia de la de la bispirroledina esta, a menos 18 grados, obtengo la molécula con un 84% de exceso enantiomérico. Entonces, lo que uno hace es seguir diciendo, bueno, vamos a seguir estudiando qué pasa con el otro porcentaje. Entonces empezamos a dar cuenta que una parte se ciclaba y otra parte no se ciclaba. Pero, echándole cabeza, decidimos subir, dejar remontar la temperatura, se llama eso, y entonces a menos 18 grados se formaba un ciclo y otra parte quedaba sin ciclar. Entonces dejamos subir la temperatura poquito a poquito y nos dimos cuenta que a 21 grados todo terminaba ciclándose. Entonces eso es como una receta, ¿sí? Cuando ustedes van a Reaxys o a cualquier cosa y les dice pese tanto, déjelo tanto tiempo, agite, mezcle, no sé qué, eso una persona se dedicó con juicio a obtener esa receta para que el rendimiento químico le funcionara. Entonces esta tesis son 4 o 5 recetas de formación de compuestos que creamos. Con excesos enantioméricos en el caso de los ciclos muy buenos, en el caso de los alicíclicos no tanto, por algo que es la epimerización de este carbono alfa, que es casi que imposible evitarlo. Bien, ahora, después de que yo lo hago una vez, pues hago y amplío la receta para un montón de cosas. Entonces, ahora cambio el R del rojito. Ya no solamente es un fenil, sino es un parametoxifenil, un furano, un metil, un etil, un propil, porque quiero saber hasta cuándo me aguanta. Y aparte de eso, ¿cierto? Necesito saber qué enantiómero fue el que se me formó, ¿sí? Porque yo puedo hacer una reacción asimétrica, pero no saber qué enantiómero fue el que se me formó, ¿sí? Entonces aquí, por medio de una difracción de rayos X, que es bien jodida cristalizar eso, obtenemos que el enantiómero era eso. El difractor de rayos X es el que se obtiene ahí, que es muy cool, muy bonito, y digamos que fue el que dio un poco de peso a esto. Luego se amplía el scope a un montón de compuestos, y esto tiene un ciclo catalítico particular, similar al que ya habíamos visto. Entra el catalizador, activa primero la acetona, luego forma el ioniminio, luego ese ioniminio hace un ataque nucleofílico, luego hace una ciclación intramolecular y forma el compuesto que nosotros queremos. Maravilloso. ¿Y por qué se pone sin aditivos? Porque todos los ciclos hasta el momento necesitaban aditivos. Es el primer ejemplo de la literatura de esa época que no necesitaba aditivos, la organocatálisis. Esto, en los doctorados, pues uno lo puede grabarse de dos maneras. Una, haciendo una tesis de 2000 páginas, que casi nadie la va a leer, u otra, publicando mínimo 3 artículos. Eso es en Europa. Aquí en Colombia es un poquito diferente. Entonces, esto logró publicarse en esta revista Q1 de la Royal Society of Chemistry Advances. Esto fue el primer resultado. Luego, cuando uno empieza a investigar estas cosas, empieza a generarse unas ideas así súper locas, y entonces se nos ocurrió, bueno, ¿qué pasa si la acetona de partida ya no es simétrica, sino uno de los partes es más ácida que la otra? Entonces le pusimos un cianuro en una esquina, un fenil en el otro, y nos dimos cuenta que la reacción ya no procedía por donde queríamos. Ya no estaba formando los ciclos que estábamos formando, sino unos hemiacetales y unos productos de Novenagel. Entonces eso nos dijo, bueno, ¿qué será lo que está pasando? Entonces empezamos a variar las condiciones y dijimos, verá, una acetona no simétrica con un grupo ácido en la posición alfa, como un cianuro, reacciona con un aldehído en ese catalizador que nos funcionó tan bien y ya no tenemos nada, tenemos un producto ahí amarillo, nos daba horrible. Entonces esto dice, bueno, entonces pensemos qué es lo que está sucediendo. Cambiemos el catalizador, ya no un bifuncional, sino un monofuncional, y miramos que el producto ya nos está dando un ciclo hemiacetálico diferente. Y después de ese ciclo, entonces esto nos dio la oportunidad de, por medio de un proceso one-pot, oxidar este hemiacetal en una dihidropiranona, y teníamos una dihidropiranona con un estereocentro
maravilloso y esto da lugar a un producto, a unos productos con mucho interés biológico. Entonces, otra vez dijimos, bueno, entonces vamos a optimizar la reacción, vamos a tomar la cianocetona sin amaldehído, controlamos todas las condiciones, si se dan cuenta, cambiamos disolvente, cambiamos temperaturas, tiempos, todo eso es trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche sin llorar, sin decir, no me dan las reacciones, así como mis estudiantes de acá, que es que no me dio, que es que hice más, que es que yo soy mala, que es que no sé qué. Esto hay que tener es paciencia, trabajar, al que le gusta, siempre lo he dicho. Si a usted no le gusta ensuciarse, si a usted no le gusta salir mareado al laboratorio, no se meta por acá porque va a ser un sufrimiento y va a ser gastarle plata a la gente. Si le gusta, sí. Entonces descubrimos que el diclorometano a menos 18 grados eran las mejores condiciones. ¿Y hay qué? Pues aumentamos el scope otra vez. Cogemos esas condiciones, variamos el aldehído y obtenemos muchos compuestos y obtenemos uno, vean, 99.5% de exceso en antiomérico. Esto es una recontra maravilla. Esto es en antioespecífico, ¿sí? Que casi nunca se ve. Eso solamente lo pueden hacer las enzimas, ¿sí? Y este artículo se pudo publicar muy bien por el uso tan particular que tienen ese tipo de compuestos. Pero también hay casos negativos. Vea, aquí cuando se utilizaban aldehídos muy activados, como el aldehído con furano y con el aldehído con parametoxi, ya las reacciones no daban. Esto logró publicarse en Neurojoc, también es una revista muy buena, por allá en el 2014. Pero pónganse a pensar, yo arranqué el doctorado en 2011 y los resultados bonitos empezaron a salir en 2014. O sea que eso no es soplar y hacer botellas. Luego dijimos, bueno, el alcance de la reacción ya sabíamos que cuando utilizábamos aldehídos alifáticos nos daba perfecto, ¿sí? Pero nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa si nosotros modificamos algo de la reacción? Como este caso, vea, la acetona ya tenía 2 puestos activos, ya no era solamente la del ciano, sino tenía otra posición alfa prima activa, y entonces el compuesto ya no daba lo que quería, sino que se aromatizaba de una. Entonces ese es el límite. Decimos, bueno, ya no vale con moléculas muy activadas, ¿sí? En términos muy sencillos. Entonces, y tampoco nos vale con cetonas muy ácidas como la nitrocetona. Entonces nos ponemos a pensar, listo, seamos conscientes de lo que estamos haciendo. El límite para arriba es tal, el límite para abajo es tal. Entonces vamos a probar una en el medio, que es la benzilfenilcetona. Y entonces nos dábamos cuenta que ella no llegaba hasta el producto que estábamos obteniendo, sino se quedaba en el aducto de Michael. Entonces eso nos abrió una ventana de oportunidad y dijimos, nada, vamos a hacer ahí una oxidorreducción intramolecular, ¿sí? O sea, aquí vamos a convertir este aldehído en ácido y esta acetona en hidroxilo, y luego hace una ciclación para formar lactonas, pero con 3 estereocentros consecutivos. Esto era una hipótesis así de esas que uno se levanta inteligente. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo, a ver si funciona. Empezamos a probar todo, maravilloso, y encontramos que el catalizador 4 nos funcionaba, daba buenos excesos, con rendimientos no tan buenos, pero buenos excesos. Entonces dijimos, bueno, ampliemos el scope otra vez. Estas 18 pruebas son las 18 pruebas bonitas que había, ¿no? Porque evidentemente uno tiene miles de pruebas que no va a poner ahí, ¿no? Como cuando ustedes hacían un informe y ponen, imagínense que es que esto me dio mal porque fui a pesar y se me cayó el frasco. Y a mí qué me importa que se haya caído el frasco. O sea, ponga las cosas que usted pueda analizar. Entonces empezamos a estandarizar todo esto de todas las maneras. Estos que estamos en amarillo son las mejores condiciones. Un aditivo usualmente es algo que se pone a la reacción como un coadyuvante, ¿sí? Que esto es para ácido paranitrobenzoico. Encontramos que efectivamente obtener el aducto negro y rojo era sencillo, pero cuando queríamos pasar al proceso de oxidación, de oxidorreducción intramolecular, estaba siendo muy complicado. Entonces encontramos una cita por ahí en 1976 donde lo hacían en condiciones muy fuertes, pero resulta que la síntesis asimétrica tiene que tener condiciones simples, sencillas, eso se llaman condiciones cinéticas. Si yo tengo condiciones termodinámicas, todo se me racemiza. Una condición termodinámica es esto, temperatura alta, bases fuertes. Una condición cinética es temperatura baja, bases débiles, por ejemplo. Entonces el reto era utilizar esta reacción, pero con condiciones súper suaves. Entonces empezamos a utilizar las condiciones de Hayes y pasamos de un exceso del 83% del partida a 0, o sea, se nos racemizó todo. Esto es la muerte, yo me acuerdo perfectamente de ese día todavía. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la molécula hace una retromichael, o sea, se rompe y se vuelve y se arma, pero de manera racémica porque el catalizador ya no es quiral. Entonces el reto era hacer esa reacción que no fuese retromichael. Entonces empezamos a buscar literatura y por ahí unos locos decían que tetrametilguanidina, que alúmina neutra, que no sé qué, pues nada. Y llore, ¿sí? Y luego
por allá en 2005 había unos manes que hacían algo parecido con triflato ytterbio. Ese día yo descubrí que había un elemento que se llamaba ytterbio, ¿sí? Yo, el ytterbio existe. Eso que uno se imagina que cayó por ahí un meteorito de alguna vaina. No, pues el ytterbio es un compuesto muy conocido. Es un ácido de Lewis y resulta que tiene la ventaja que se puede utilizar en agua, porque los ácidos de Lewis no se pueden utilizar en agua normalmente. Entonces esto es una berraquera, se publicó en un Organic Layers, que es una revista muy chévere. Antes de morir me tengo que publicar algo ahí. Y entonces probamos con eso y le pusimos a nuestro adducto de Michael triflato ytterbio. Bien, empezó a funcionar, pero ahora dependía del disolvente. Entonces con metanol, con isopropanol, con terbutanol, veamos, con metanol, paila, formaba hemiacetales, o acetales, perdón, acetales. Luego con isopropanol sí nos estaba funcionando, formaba el éster isopropílico y hacía una transferencia de hidruro, que ya les voy a explicar, y en una parte se ciclaba. Y luego con terbutanol no funcionaba nada. Entonces eso era otra optimización. Y entonces encontramos en el 7 y en el 8 que si utilizábamos isopropanol, tiempo de 120 horas, para que ustedes cuando empiezan a decir, ay, es que se me demora 2 horas, ¿qué hago? Vea, 240 horas. O sea, usted pegado ahí a la reacción, porque es que las reacciones hay que quererlas, ¿sí? Hay que estar ahí pendientico, ¿sí? No hay que irse y dejar que ella trabaje. Hasta 75, entonces el exceso enantiomérico se conservaba, el rendimiento era una maravilla, estábamos obteniéndolo. Pero luego queríamos hacerlo one pot, ¿sí? O sea, en un mismo frasco hacerlo todo. Entonces descubrimos que si luego de un tiempo le poníamos benceno a la reacción, ella terminaba y tenía el 100% del producto cíclico. Y aquí fue el cabezazo brutal y fue que pusimos, primero en un frasco, el aldehído, la acetona, catalizador, cocatalizador, al cabo de como hora y media, 2 horas obtenía el adducto de Michael, luego de eso le agregábamos el triflato ytterbio, isopropanol, calentábamos a 75 grados por el tiempo que fuese para cada reacción, se formaba luego le poníamos benceno, calentábamos a 75 y pum, en one pot obteníamos un ciclo con 3 estereocientos consecutivos con excesos enantioméricos tremendos, ¿sí? Optimizar esto fue templado, pero se logró. Y luego, después de eso, ya no es solo uno, ¿no? Ahora es aumente el scope de la reacción. Entonces lo hicimos con cuánto fenol, perdón, con cuánta acetona había, con cuánto aldehído había, muchísimos. Esta fue una reacción muy, muy bonita, realmente que fue la que pagó el viaje. Cambiamos de todo hasta que encontramos límites. Por ejemplo, vea, todo funcionaba excepto cuando tiene una piridina en la posición beta al oxígeno o la posición gamma al carboxilo. Y cuando tiene trifluorometilos tampoco cicla, se queda abierto, ¿sí? Ese es el scope, eso es lo que uno le da a la literatura. Oiga, funciona hasta ahí, ¿sí? Pero todos estos otros funcionan maravilloso. Después de todo eso, el reto enorme es caracterizar la molécula y saber cómo están los estereocentros. Entonces esto no cristalizó porque no eran sólidos, eran líquidos. Entonces tocó hacerlo por efecto Noe, ¿sí? Eso también fueron sus horitas ahí sentadito, y luego determinar la estereoquímica por correlación química, se llama eso, y determinar la compuesta, porque usted puede hacer una molécula súper cool, pero si no tiene una estereoquímica definida, no le vale para nada. ¿Listo? Eso se logró publicar en el JOC, que es una de las revistas más cool de química que hay. Listo, encontramos límites otra vez. Sabíamos que si la acetona estaba muy activada con triflato ytterbio, no daba. Y sabíamos que si solamente tenía un sitio activo, tampoco daba, ¿sí? Entonces, dijimos, bueno, esto que está aquí se hace parte del ciclo catalítico, pero no se los voy a contar así como mucha profundidad porque es bien, bien complejo. Entonces, hasta el momento que teníamos, ¿qué le estábamos aportando al mundo? Que si hacíamos reacciones intermoleculares, formábamos adductos de Michael y dependiendo del catalizador podíamos formar dihidropiranonas, ya publicado en el Euroyoc. Si utilizábamos catalizadores bifuncionales, podíamos obtener 3 hidroxiciclohexanonas. Y si utilizábamos compuestos con solamente un hidrógeno activo, podríamos obtener lactonas con 3 estereocentros consecutivos. Todo eso, ahí ya uno dice, ya respiré porque ya me puedo graduar, tengo mis 3 artículos, pero entonces ahí el cerebro empieza a echar candela y entonces uno dice, listo, resulta que todos queremos hacer cosas que sirvan específicamente para algo. Y esta síntesis surgió en una motivación que tenía yo en particular de sintetizar prostaglandinas, ¿sí? Porque no había ninguna síntesis en el mundo de prostaglandinas. Entonces dije, bueno, vamos a utilizar eso mismo que acabamos de hacer, pero de manera intramolecular. O sea, ya no que reaccionen entre 2 moléculas, sino entre ella misma, ¿sí? Y entonces hice una retrosíntesis
y logramos definir que a partir de unos sustratos particulares podríamos obtener esos ciclos de 5, 6 y 7 miembros. ¿Por qué? Porque, vea, son los núcleos de las prostaglandinas, building blocks, de un fármaco que se llama clavulerín para el tratamiento contra el cáncer, de un tratamiento para la migraña, precursores de otros productos de degradación de algunos bichos por ahí. Entonces eso era una motivación particular. Esto llevó unos pasos de síntesis bien complejos. Entonces primero había que sintetizar los precursores, ¿sí? Entonces todo esto era síntesis de una molécula para luego probarla. Entonces se hace una alquilación, se llama una alquilación de dianiones, luego se hace una reacción de Grabs, que es transferir los dobles enlaces como uno quiera. Eso es maravilloso. Este catalizador de Grabs, 100 miligramos le cuestan a uno 3 millones de pesos, o sea, ¿qué tal que uno llegue ese día a Temblereque? Luego se hicieron un poco de moléculas, ¿sí? Yo por aquí tengo una estudiante que ella todavía no ha entendido el valor del dinero, y entonces ella llega y bota las cosas y luego, ay, mira que lo perdí, ella piensa que la plata sale de cualquier parte. Pero bueno, en fin, hoy la perdono. Y luego se hicieron un montón de moléculas. Esto era mucho trabajo. Después de que se hicieron estos precursores, el 1A, porque esos no son comerciales, ¿sí? Recuerden cuando veíamos clase que les decía, lo mejor es tener el compuesto comercial, pero pues aquí no son comerciales. Entonces había que hacerlos y luego probarlos, como en todos los casos, con los 3 catalizadores bandera. Y encontramos con uno, vea, aquí eran trazas, eran nada, ¿sí? Pero con un catalizador particular, con el 4, en unas condiciones particulares se lograba ciclar, pero con excesos de enantioméricos malos, para obtener anillos de 5. Entonces se siguieron moviendo condiciones, hasta que logramos subir el exceso a 60. Entonces dijimos, bueno, debe haber un problema de enantioselectividad y por el tamaño del ciclo. Entonces decidimos aumentar el N del carbono a 3, o sea, para obtener cicloheptanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y normalmente en la literatura, cuando uno está en clase, algún profesor no falta que le diga, oye, los cicloheptanos no funcionan, oye, Grignard no funciona. Y no, ¿what? Pues nos pusimos a sintetizar cicloheptanos y vea, los obtuvimos con unas condiciones maravillosas. Tolueno, ácido paranitrobenzoico, una concentración, como son intramoleculares, había que considerar la concentración de los reactivos y obteníamos excesos del 93%, o sea, maravilloso. Se aumenta el scope de la reacción, ¿cierto? Obtenemos carbociclos y heterociclos, vea, como como azepinas en este caso, con excesos enantioméricos muy buenos, ciclos de 6, ¿sí? Carbocíclicos, y ciclos de 6 con nitrógenos anclados, ¿sí? Y ciclos de 5, ¿sí? Lo que pasa es que los ciclos de 5 nunca nos dieron muy buenos excesos enantioméricos. Entonces hasta ahí llegó el sueño de hacer prostaglandinas. O sea, se puede hacer una prostaglandina, pero con excesos enantioméricos regular hongos. Entonces, ¿para qué? O sea, no valía la pena quemarse ahí. También encontramos límites en esta reacción, y entonces cuando quisimos hacer benzooxopinas, los excesos eran ceros. Cuando quisimos hacer benzodiazepinas para obtener fármacos como el diazepam, también el exceso es cero, pero este ya le tengo solución. ¡Chin! Todo bien, ¿sí? Si alguno se anima un día a trabajar conmigo, por fuera, me dice, oiga, James, ¿cómo es que es la solución para hacer benzodiazepina? Entonces yo les cuento. Y cuando queríamos utilizar dobles enlaces en la posición cíclica, tampoco se podía. Esto conlleva adicionalmente otra vez a obtener la estereoquímica, ¿sí? Eso es muy difícil. Yo a algunos de ustedes los he visto aquí que ven a utilizar el polarímetro y como que dicen, ah, sí, ¿esto qué es? Y ajá, no sé qué. Y yo, oiga, se dieran cuenta estos muchachos todo lo que uno tiene que hacer para saber que ese menos o ese más en el polarímetro tiene que ver muchísimo con la estructura, pero bueno, y yo respiro hondo y no digo nada. Entonces esto lo logramos por correlación química, tuvimos que coger un compuesto, formar un tiolano, hidrogenar un tiolano, y este es el único accidente que he tenido en el laboratorio alguna vez en mi vida. Este níquel rane hay que tenerlo siempre húmedo, con etanol. Y entonces yo, como siempre voy en contra de las reglas, qué fastidio, lo dejé secar, pues se me incendió esa mierda. Y se incendió todo donde estaba. Y uno que dice, pues lo apago con agua, pues peor. Entonces, si alguna vez les toca trabajar con níquel rane, por favor, que no se les seque o si no, se incendie. Se determinó esta configuración y determinamos que la estereoquímica pues era la que tenemos ahí determinada. También se logró publicar bien en RCA Advances. Ahora, por último, ¿cierto? Ya cuando uno empieza a coger el tiro a todo eso, yo me daba cuenta que las reacciones a rato daban bien, que otros días daban mal, y yo creo mucho como en las energías y decía, pero ¿qué es esta vaina? Entonces un día dije, ¿será que esto está ocurriendo por medio de una resolución? Ustedes, no sé si todavía está en el programa de resoluciones cinéticas y resoluciones dinámicas. Bueno, cuando yo creé eso sí, pero no sé ahora cómo está.
Entonces yo creía que esto estaba ocurriendo por una resolución cinética. No sé si hace 8 días se dieron cuenta que yo le pregunté al ponente si era una resolución cinética o una resolución cinética dinámica. ¿Por qué? Porque en la industria farmacéutica la técnica mayoritaria para obtener compuestos con exceso de enantioméricos es la resolución cinética. El problema es que solo obtiene el 50% de un producto. Mejor que si es una resolución cinética dinámica, si llega a obtener el 100%. Entonces se me metió ese diablito y empecé a ver que sí, que había referencias y antecedentes similares. Y no, me diseñé un método para eso. Por eso me gusta tanto trabajar en HPLC. Y empecé a probar mezclas racémicas de los compuestos con catalizadores a ver si luego tenían exceso enantiomérico, o sea, una purificación por resolución cinética. Entonces era tomar un vaso, sacar una licuada, purificar, RMN y HPLC. Y establecer unas condiciones. Y resulta que sí, que efectivamente estaba ocurriendo esa retrosíntesis ahí natural, era el primer ejemplo de esa retrosíntesis, pero eso iba en contra de todo lo que había dicho todo el mundo, entonces era bien jodido demostrarlo. Entonces dijimos, bueno, sí, efectivamente uno de los enantiómeros está reaccionando más rápido que el otro, que es el principio de la resolución cinética, y el otro está quedando inalterado. Entonces hicimos todo un estudio de cromatografía y de HPLC buscando cómo variaba el exceso enantiomérico en función del tiempo y en función del catalizador, encontrando que tenía unos picos y luego se rearmaban. Pues la única manera de tener esto es estar pendiente de la reacción, mirarla. ¿Y saben cómo me di cuenta? Que yo me quedaba mirando los frascos y estaban transparentes y luego se ponían turbios. Transparentes y luego turbios. Y yo, ¿qué será? ¿Será alguien que me está haciendo brujería desde Colombia? ¿Será que el chino que no tengo con apellido o qué? Entonces no, me di cuenta que efectivamente era una ruptura, una retro y una micron, una retro y una micron, y uno las podía controlar con el tiempo y con la concentración. Y vean, aquí controlamos la concentración y obtuvimos en un momento un exceso enantiomérico de uno de los dos partiendo de un racemato, ¿sí? Se hizo también el alcance de la reacción, se lograron evaluar un montón de compuestos de retromichael, muchos, y también obviamente encontramos un límite de la reacción, y era cuando tenía las posiciones en nitro o cuando tenía compuestos nucleófilos muy activos. Eso, estereoquímica, se logró determinar también por correlación química. Esto lastimosamente no se ha podido publicar todavía porque mi jefecito se puso bravo conmigo por cuestiones ajenas a mí, y entonces está todo bravo y no me quiere publicar. Pero un día estos voy a visitarlo, les llevo un ponquecito y seguramente me ayuda con este trabajo. Después de eso, pues evaluamos el rendimiento de la reacción y miramos qué tanto podía llegar a ser dinámica, ¿sí? Porque yo lo epimerizaba, cambiaba, epimerizaba y al final tenía el 50%. Entonces lo que queríamos evaluar era si lográbamos hacer la dinámica, ¿sí? Y entonces por aquí tenemos el ejemplo de esa resolución tanto de estereoisómeros como de enantiómeros y sus excesos enantioméricos. Esto fue un trabajo que ya yo estaba graduándome y un chico de maestría que le dirigía ya, Fernandeiro, me acuerdo que era gemelo el man como yo, y era el genio ese muchacho. Pero bueno, ahí lo logramos. Y ampliamos el scope, hicimos todos los ejemplos, encontramos algunas tendencias positivas, tendencias negativas, como en todo, exceso de antioméricos, bueno, eso hay muchísimas cosas que uno puede hacer. Entonces empezamos a pensar si era una resolución cinética o una dinámica o si era otro tipo de resolución. Y entonces aquí, en esta de acá, nos dimos cuenta que era una resolución diferente a una cinética o una dinámica, ¿sí? Por eso yo creo que mi jefe está todo reacio. Porque una cinética es cuando uno reacciona más que el otro, y una dinámica es cuando los dos se convierten en uno. Pero aquí lo que pasaba es que uno se rompía y volvía y se armaba, y el otro quedaba inalterado. Entonces uno podía tomar el otro, separarlo, volverlo a romper, y entonces era una resolución dinámica, pero por medio de una técnica adicional, por una purificación. Entonces yo creo que por eso es que está ahí en duda. Pero al final, ya cuando ya me iba a terminar, me quedaban unos mesecitos allá, dije, bueno, esto tiene que servir para algo en la vida. Y entonces la warfarina, la que empezamos a mirar, es un fármaco que se vende de manera racémica, pero es un aducto de Michael, como todos los que hicimos, ¿sí? Y entonces resulta que yo dije, bueno, entonces vamos a coger esa warfarina del comercial, ¿cierto? Le vamos a poner un catalizador aditivo y vamos a volverlo un enantiómero puro. O sea, la aplicación de todo ese capítulo anterior. Entonces, ¿qué hicimos? Pues probar cuánto catalizador había en el mercado. Jorgensen, bifuncional, prolina, esta diamina, esta derivado de esta amina alicíclica, esta quina, todos los que había. Y determinamos que con esta amina primaria, la warfarina, ¿sí?, reaccionaba
La R-warfarina reaccionaba con la amina y la S-warfarina no, lo que estaba significando que podíamos separar por una resolución cinética la warfarina comercial racémica y convertirla en enantiomérica. Esto iba para patente para toda la cosa, felices, ya nos estábamos poniendo felices, y unos asiáticos, unos chinitos, pues nos ganaron. Y ellos pues no lo publicaron como patente en nada, sino que lo sacaron al mercado directamente, entonces nos dejaron sanos. Entonces ahí estuvimos por pegarle al palo en lo famoso, pero bueno, en eso estamos. Y este es el protocolo particular. Tenemos la warfarina que ya está en equilibrio con su hemiacetal, le ponemos nuestro catalizador, tenemos que poner 50 mol por ciento porque tiene que reaccionar la mitad, éter a 0 grados en ácido paranitrobenzoico, se separa la warfarina que no reacciona y por otro lado queda la warfarina anclada con el catalizador, se hace un reflujo en ácido clorhídrico y queda la R-warfarina y podemos separar las dos del comercial, ¿sí? Después del tiempo luego salió otras metodologías, pues ya no resoluciones sino síntesis, entonces pues muchísimo mejor. Nada, ¿dónde hice toda esa vaina? Oiga, apenas me gasté el tiempo. En Valladolid, Castilla y León, ¿sí? Entonces aquí está España, Portugal, ¿sí? Francia, y ahí eso rojito es Castilla y León. Allá ese puntico es Valladolid, ¿sí? Este es el laboratorio donde trabajaba, el campus se llama Miguel Delibes. Es una ciudad muy pequeña, ¿sí? Pero en Europa las ciudades pequeñas tienen las mismas universidades que las ciudades grandes y con el mismo, inclusive hay veces muchísimo mejor y gasta uno menos plata. Entonces ahí me la pasaba yo, aquí por acá el resonómetro. Esto es la iglesia de San Pablo, donde se casaron los reyes católicos, ¿sí? De ahí de Castilla y León fue donde salió Cristóbal Colón para venir aquí a traernos el catolicismo y a traernos el español y ser las mejores personas. Y aquí, ahí en Valladolid está enterrado Cristóbal Colón y está, bueno, ahí murió, bueno, lo enterraron para otra parte y luego lo trajeron. Este soy yo, ¿sí? Esto es lo que yo he hecho en mi vida. De pronto, si algunos no lo saben, yo no soy químico farmacéutico, ¿sí? No hay que ser químico farmacéutico para trabajar con medicamentos. Yo soy licenciado en química de la Universidad Distrital. Hice una tesis en Machacá de Matas, así la gente, yo odié la Machacá de Matas, la hice y por eso la odio. Luego me maestré en la Nacional en reactividad, luego me hice mi PhD y luego ahora hago Drug Discovery. Este era yo, esta era mi campana de extracción, aquí estaba haciendo una columnita, era cuando tenía como 25, 26 años, 27 años, era un pollito. La polita que no falte, esto es una cerveza de Cibeles, muy rica que venden por allá. Y listo. Eso es todo lo que hice durante